Lo que Flor Silvestre reveló en sus últimos días sobre Leo Dan cambiaría para siempre la manera en que entendemos uno de los romances más secretos de la música mexicana, una historia que comenzó en los pasillos de la industria, que atravesó décadas de silencio y que solo la voz de una mujer marcada por la vida pudo contar antes de partir. Porque nadie imaginaba que detrás de las canciones más románticas de León de las Pampas se escondía el nombre de una mujer casada, una leyenda viva, una voz que Antonio Aguilar jamás supo que inspiró las noches de desvelo de otro hombre. Esta es la historia que Flor guardó por más de 50 años. La confesión que sacudió los cimientos de una dinastía y el secreto que llevó consigo hasta su último suspiro en el rancho El Soyate. Porque hay momentos en la vida en los que el destino decide escribir historias que ni el mejor compositor podría imaginar, y cuando un joven argentino llegó a México con una maleta llena de sueños y un corazón herido por el desamor, nadie podía prever que su camino se cruzaría con el de una de las mujeres más admiradas y respetadas del país, una mujer en la cúspide de su carrera, casada con el hombre más emblemático de la música ranchera. Viviendo una vida que desde fuera parecía perfecta, pero que en silencio guardaba un dilema imposible de nombrar, y por eso te invito a quedarte hasta el final. Porque cada detalle de esta historia cambia la forma en que entendemos el amor, el honor y las decisiones que se toman en silencio, y si este relato te conmueve, te hace reflexionar o te ayuda a ver estas vidas con más profundidad, considera apoyar el canal con el Super Thanks. Tu apoyo permite que historias como estas sigan siendo contadas con respeto y sensibilidad, y no olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque aquí no contamos escándalos. Contamos historias humanas que permanecieron ocultas durante décadas. El amor entre Flor Silvestre y Leo Dan es reconocido por ambos con una claridad que no deja espacio para dudas, no como algo confuso, pasajero o malinterpretado, sino como un sentimiento real, profundo y asumido internamente desde el principio, aunque jamás transformado en vida compartida. Ellos saben que se amaron, y ese reconocimiento no surge como confesión tardía ni como reconstrucción emocional hecha con el tiempo, sino como una verdad presente mientras el sentimiento existía. Una certeza silenciosa que ambos cargaron sabiendo exactamente lo que sentían y, al mismo tiempo, sabiendo exactamente lo que no harían. El amor es reconocido, pero no vivido, y esa distinción no es accidental, ni fruto de circunstancias imprecisas, sino consecuencia directa de una elección consciente, sostenida a lo largo del tiempo. No hay duda sobre la intensidad del sentimiento, tampoco sobre la imposibilidad de transformarlo en relación. Flor Silvestre y Leo Dan no viven un amor que intenta realizarse y fracasa, sino un amor que ya nace delimitado, contenido y puesto deliberadamente en el plano emocional, donde puede existir sin materializarse. Esta contención no disminuye el sentimiento, al contrario, lo vuelve más pesado, más presente y más constante, porque todo aquello que no es vivido en el cuerpo permanece acumulado en la conciencia. Ambos reconocen que se amaron, ambos reconocen que podrían haber cruzado esa frontera, y es precisamente esa conciencia lo que hace a la renuncia aún más significativa. El amor no es negado, no es disfrazado, no es tratado como error o ilusión, pero tampoco es permitido que sobrepase el límite que lo transformaría en acción. El plano emocional pasa a ser el único territorio posible, y dentro de él el sentimiento crece, se profundiza y se fija como parte esencial de la historia interna de ambos. Amar sin vivir exige lucidez, porque no hay espacio para impulsividad ni para autoengaño. Flor Silvestre siente y sabe que siente, Leo Dan siente y sabe que siente, y ambos saben que el otro siente, creando un vínculo que no necesita ser confirmado por gestos físicos para existir. Este reconocimiento mutuo transforma cada encuentro en un ejercicio de control emocional, cada conversa en un espacio cargado de significado. Cada silencio en una confirmación de que algo se está manteniendo intacto precisamente por no ser tocado. El amor existe en la conciencia, en la memoria, en la percepción constante del otro, no en la posesión ni en la rutina. Esta elección hace que el sentimiento no se desgaste, porque no es sometido al cotidiano, a las frustraciones prácticas o a las concesiones inevitables de una relación vivida. Él permanece entero, preservado, casi suspendido en el tiempo, porque nunca es consumido. Flor Silvestre y Leo Dan cargan con este amor como una presencia silenciosa que acompaña sus trayectorias sin volverse jamás visible para el mundo.
No hay traición física, no hay escándalo, no hay ruptura pública, pero hay una historia interna que moldea decisiones, comportamientos y límites. El amor es vivido como conciencia permanente de algo que pudo haber sido, pero no fue, y esta conciencia no desaparece con el tiempo, porque no encuentra resolución. Cada uno sigue su vida sabiendo que existe un sentimiento real que fue deliberadamente mantenido a la distancia, no por falta de valor, sino por responsabilidad. El amor no vivido se transforma en elección diaria, en disciplina emocional, en un pacto silencioso de no sobrepasar la línea que destruiría lo que ya estaba construido. Flor Silvestre reconoce en Leo Dan un amor verdadero sin permitir que eso se vuelva ruptura, y Leo Dan reconoce en Flor Silvestre un amor profundo sin exigir que se transforme en relación. El amor pasa a existir como algo que no necesita ser probado, porque su fuerza está precisamente en aquello que fue renunciado. La imposibilidad no borra el sentimiento, lo estructura. El hecho de no haber sido consumado no lo vuelve incompleto, sino que lo mantiene en estado permanente de tensión emocional, una tensión que no se resuelve porque no se rompe. El amor existe como verdad íntima, no como narrativa pública. Él no necesita de testigos, porque no busca validación externa. Flor Silvestre y Leo Dan no viven este amor para ser vistos, sino que lo cargan como parte de su propia identidad emocional. La controversia no está en haberse amado, sino en cómo eligieron lidiar con ese amor, aceptando su existencia sin permitir que se volviera acción. Amar y no vivir se transforma, así, en un gesto de control, de conciencia y de respeto a las propias elecciones. El plano emocional se vuelve el único espacio posible para este vínculo, y dentro de él el amor permanece fuerte, constante y presente. No hay arrepentimiento declarado, pero hay la marca de una decisión sostenida a lo largo del tiempo. El amor reconocido, pero no vivido, no se disuelve, porque nunca fue gastado, nunca fue banalizado, nunca fue expuesto. Él permanece como referencia interna, como recuerdo constante de un sentimiento que existió plenamente, aún sin haber sido vivido físicamente. Flor Silvestre y Leo Dan cargan con este amor como algo que no se apaga, porque no fue consumido, algo que no se resuelve, porque no fue transformado en acción. El amor permanece en el plano emocional porque allí él puede existir sin destruir, sin herir y sin exigir. Esta elección exige fuerza, porque implica convivir con la conciencia de una posibilidad renunciada. Amar sin vivir no es ausencia de sentimiento, es exceso de conciencia. El amor se vuelve parte de la historia interna de ambos, no como capítulo vivido, sino como presencia constante. Él no se mide por lo que pasó, sino por lo que conscientemente no pasó. El amor existe en la renuncia, en el límite y en la elección reiterada de no cruzar una línea conocida. Flor Silvestre y Leo Dan saben que se amaron, saben que ese amor fue real, y saben que nunca fue vivido físicamente. Esta certeza no debilita el sentimiento, al contrario, lo mantiene intacto. El amor reconocido, pero no vivido, se vuelve definitivo precisamente porque nunca encontró fin, nunca encontró desgaste y nunca encontró resolución. Es un amor que permanece entero porque fue contenido desde el principio, un amor que existe sin cuerpo, sin rutina y sin desenlace convencional, pero que, aún así, es real. Profundo y permanente en la memoria emocional de ambos. La decisión de renuncia que marca la historia entre Flor Silvestre y Leo Dan no surge como un gesto impulsivo ni como una reacción momentánea ante un conflicto emocional, sino como un acto plenamente consciente, repetido y sostenido a lo largo del tiempo, involucrando no solo dos sentimientos individuales, sino la presencia concreta de una tercera vida directamente ligada a esa elección, Antonio Aguilar. El punto central no está solo en el amor que existía, sino en la forma en que ese amor fue deliberadamente contenido cuando se confrontó con la realidad ya establecida. Flor Silvestre no se encuentra ante una elección abstracta entre emoción y deber, sino ante una vida construida, de un matrimonio sólido, de una familia que no es tratada como obstáculo, sino como compromiso real. La decisión de no abandonar a su familia no sucede por miedo al juicio público ni por falta de valor emocional, sino por una convicción interna de que ciertas elecciones, una vez hechas, no pueden ser descartadas sin consecuencias profundas. Flor comprende que el sentimiento por Leo Dan existe, que es intenso y verdadero,
pero también comprende que vivir ese sentimiento significaría romper algo que ella no está dispuesta a destruir. La renuncia, en ese contexto, no es vivida como derrota, sino como afirmación de carácter. Al decidir permanecer al lado de Antonio Aguilar, Flor no niega el amor que siente, sino que establece un límite claro entre sentir y actuar. Esta frontera no es confusa, no es ambigua, y tampoco es negociable. Es una decisión que se repite todos los días, no solo en el momento inicial, porque el sentimiento no desaparece. Renunciar, en este caso, no es dejar ir algo que dejó de existir, sino convivir con algo que continúa presente. Leo Dan, por su parte, hace una elección paralela e igualmente consciente. Él podría insistir, podría luchar por ese amor, podría presionar, provocar o forzar una ruptura, pero decide no hacerlo. Su renuncia no nace de la pasividad, sino del respeto. Leo entiende que amar a Flor no le da el derecho de desestabilizar la vida que ella eligió mantener. Él reconoce que podría intentar, pero elige no intentar, y esta elección es tan activa como cualquier acción. Al aceptar no luchar por ese amor, Leo Dan transforma el silencio en gesto ético. Él no se coloca como víctima ni como héroe, solo asume que hay límites que no deben ser sobrepasados, aun cuando el deseo apunta hacia otra dirección. La presencia de Antonio Aguilar no es tratada como detalle secundario, sino como elemento central de esta decisión. Antonio representa no solo al marido, sino la vida concreta, el compromiso diario, la familia preservada. Flor no elige a Antonio en oposición a Leo, sino que elige la continuidad de una vida que ya existe. Leo, al reconocer eso, elige no volverse agente de ruptura. La controversia de esta historia reside precisamente en ese punto, en un contexto donde el deseo personal suele ser presentado como justificación suficiente para cualquier decisión. Flor Silvestre y Leo Dan eligen el camino opuesto. Ellos ponen la ética por encima del impulso, la responsabilidad por encima de la realización inmediata, y esta elección no es romantizada como simple o indolora. Por el contrario, ella carga peso, costo emocional y marcas internas. Renunciar no significa salir ileso. Ambos saben que esta decisión dejará cicatrices, que habrá momentos de duda, silencio y dolor contenido. Aún así, optan por sostener esta renuncia porque creen que vivir con la consecuencia de no haber vivido es menos destructivo que vivir con la culpa de haber roto. Flor no abandona a su familia porque entiende que el amor, para ella, no puede ser vivido a costa de la destrucción de otros vínculos. Leo acepta no luchar porque comprende que amar también es saber parar. Esta elección ética no elimina el sentimiento, sino que redefine su forma de existencia. El amor pasa a vivir en el campo de la contención, de la disciplina emocional y del respeto mutuo. La decisión consciente de renuncia transforma la historia en algo más complejo que un romance interrumpido. Ella se vuelve un ejemplo de cómo el amor puede existir sin ser consumado y de cómo el deseo puede ser reconocido sin ser obedecido. Flor Silvestre mantiene su posición no solo una vez, sino a lo largo de los años, reafirmando silenciosamente que su decisión no fue circunstancial. Leo Dan, a lo largo del mismo tiempo, reafirma su elección de no atravesar la línea. No hay intentos tardíos, no hay presiones ocultas, no hay reinterpretación conveniente del pasado. Ambos permanecen fieles a la decisión tomada. La controversia no está en haber sentido algo, sino en haber elegido no actuar sobre eso. En un escenario donde la narrativa común exalta la ruptura de límites como prueba de autenticidad, esta historia se construye sobre lo opuesto, la idea de que la autenticidad también puede residir en la renuncia. Flor y Leo muestran que elegir lo que es correcto, aun cuando duele, es una forma de integridad. La ética aquí no es abstracta, sino práctica, cotidiana y silenciosa. Ella se manifiesta en la ausencia de gestos, en la contención de palabras, en la negativa a oportunidades que podrían transformarlo todo. Antonio Aguilar permanece como figura central no porque participe directamente del conflicto emocional, sino porque representa aquello que Flor se rehúsa a destruir. La decisión de Flor es, al mismo tiempo, una elección por Antonio y una elección por sí misma, por sus valores y por su propia idea de dignidad. La decisión de Leo es una elección por Flor, en el sentido más profundo, porque respetar la decisión de ella es la forma que él encuentra de amar sin herir.
Esta renuncia no disminuye a ninguno de los involucrados. Por el contrario, define quiénes son. Flor Silvestre no es retratada como mujer reprimida, sino como mujer que elige conscientemente. Leo Dan no aparece como hombre derrotado, sino como alguien que entiende que no todo amor necesita ser conquistado para ser verdadero. Antonio Aguilar no surge como obstáculo, sino como parte esencial de la ecuación moral. La decisión consciente de renuncia, por lo tanto, no es un detalle lateral de la historia, sino su eje central. Es en ella donde se concentra la controversia, no porque sea escandalosa, sino porque desafía la lógica del deseo como regla absoluta. Flor y Leo demuestran que es posible amar profundamente y, aún así, elegir no vivir ese amor. Esta elección no borra el sentimiento, sino que lo transforma en algo silencioso, duradero y cargado de significado. Renunciar, en este caso, no es debilidad, es compromiso. No es miedo, es claridad. No es negación del amor, sino la forma específica que ese amor encuentra para existir sin destruir lo que está alrededor. El silencio deliberado que envuelve a Flor Silvestre y Leo Dan no nace de una omisión involuntaria ni de una incapacidad de hablar, sino de una decisión consciente, madurada y sostenida a lo largo del tiempo. No se trata de algo impuesto por terceros ni resultado de presiones externas directas, sino de un acuerdo implícito entre dos personas que comprenden perfectamente el peso de las palabras cuando se vuelven públicas. El punto central de esta historia no está en lo que fue dicho, sino precisamente en lo que fue elegido no decir. Flor y Leo entienden que hacer pública la naturaleza del vínculo que existía entre ellos no añadiría verdad al sentimiento, solo produciría ruido, dolor y exposición innecesaria. El silencio, en este contexto, no funciona como negación de lo vivido, sino como forma de protección de la dignidad de todos los involucrados. La decisión de nunca hacer pública la relación no es verbalizada en una sola conversación registrada, sino que se construye como entendimiento mutuo, casi automático, fruto de valores compartidos. Ambos saben que hablar significaría escándalo, especulación, juicios y una narrativa pública que se escaparía completamente de su control. Flor Silvestre, consciente de su posición, de su imagen y de su vida familiar, entiende que cualquier palabra fuera de lugar podría ser usada para reescribir su historia de forma sensacionalista. Leo Dan, por su parte, comprende que exponer este vínculo no sería un acto de valor, sino de imprudencia, porque el amor que existe entre ellos no necesita validación pública para ser real. La conversación implícita se establece precisamente en esa comprensión silenciosa, no hablaremos, porque hablar no es necesario. Este pacto no es frágil ni temporal. Se sostiene a lo largo de los años, aun cuando surgen oportunidades de revelación, aun cuando el interés del público podría ser alimentado, aun cuando el silencio podría ser roto a cambio de atención o protagonismo. Flor y Leo eligen no hacerlo. El punto crucial está en el motivo de esta elección. No es el miedo al escándalo lo que los calla, sino el honor. Honor entendido no como concepto abstracto, sino como práctica cotidiana de respeto a los límites que ellos mismos establecieron. Flor no se calla porque tema la reacción del público, sino porque no ve sentido en exponer algo que, para ella, pertenece a la esfera de lo íntimo y de lo no vivido. Leo no se calla porque se sienta disminuido, sino porque entiende que preservar el silencio es preservar el valor del sentimiento. Ambos saben que transformar esta historia en narrativa pública significaría reducirla a titular, a rumor, a espectáculo. El silencio, por lo tanto, funciona como contención ética. Es una elección activa, repetida innumerables veces. Cada entrevista concedida, cada pregunta insinuante, cada oportunidad de revelar algo es enfrentada con la misma decisión, no avanzar. Este silencio no es vacío, está cargado de intención. Él protege no solo a Flor y Leo, sino también a Antonio Aguilar, a la familia y a la propia integridad de la historia. Al no hacer pública la relación, Flor evita que su vida sea reinterpretada bajo la lógica del escándalo. Leo evita que su sentimiento sea confundido con oportunismo o venganza emocional. El honor, en este caso, no es solo moral, sino relacional. Ellos se honran mutuamente al no usar al otro como argumento público. El silencio también impide que el amor sea sometido a la lógica de la curiosidad ajena.
Flor y Leo saben que, una vez expuesto, el sentimiento dejaría de pertenecerles. Sería analizado, cuestionado, distorsionado. Lo que era delicado se volvería burdo. Lo que era íntimo se volvería colectivo. La decisión de callar, por lo tanto, es una forma de mantener el control sobre la propia narrativa, aun cuando esa narrativa permanezca incompleta a ojos del público. Hay una diferencia fundamental entre secreto y silencio. El secreto nace del miedo a ser descubierto. El silencio nace de la elección de no revelar. En el caso de Flor Silvestre y Leo Dan, lo que existe es silencio. Ellos no viven huyendo de una verdad a punto de emerger, sino simplemente siguen viviendo sin la necesidad de verbalizarla. Esto exige disciplina emocional, porque el silencio no es solo ausencia de habla, es resistencia constante a la tentación de explicar, justificar o romantizar. Mantener el silencio por honor significa aceptar que el mundo nunca sabrá todo. Significa convivir con interpretaciones incompletas, con suposiciones erróneas, con preguntas sin respuesta. Flor acepta esto porque entiende que su verdad no depende de reconocimiento externo. Leo acepta porque entiende que amar también es proteger, incluso protegiendo la historia del exceso de exposición. El silencio deliberado también impide que la relación sea usada como moneda simbólica. Ninguno de los dos se beneficia públicamente de este vínculo. No hay capital emocional, artístico o mediático extraído de él. Esto refuerza la idea de que el silencio no es estrategia, sino principio. Ellos podrían, en algún momento, haber hablado, haber contado, haber revelado detalles que despertarían interés inmediato. No lo hacen. Y no lo hacen repetidamente. El pacto implícito se renueva cada año, en cada aparición pública, en cada pregunta evitada. El silencio se transforma en parte de la identidad de esta historia. No es un intervalo antes de la revelación, es el propio desenlace. El punto crucial, por lo tanto, no es que la relación nunca fue hecha pública, sino el porqué de ello. Flor y Leo eligen el silencio porque creen que algunas verdades pierden valor cuando son expuestas. Ellos entienden que no todo lo que es real necesita ser dicho. El silencio, en este caso, no borra lo que existió, solo impide que sea deformado. Honor aquí significa no usar el sentimiento como arma, no transformarlo en argumento, no convertirlo en espectáculo. Significa respetar el espacio del otro y el propio límite. Flor mantiene este silencio porque sabe quién es y lo que eligió preservar. Leo lo mantiene porque sabe que hablar sería traicionar no solo a Flor, sino a sí mismo. Esta elección no es cómoda. El silencio exige fuerza. Exige aceptar que habrá curiosidad, especulación, versiones incompletas. Exige resistir a la necesidad humana de ser comprendido. Flor y Leo aceptan este costo porque creen que la dignidad de lo que sintieron depende precisamente de esa contención. El silencio deliberado, por lo tanto, no es ausencia de historia, sino la forma específica que esta historia asume. Él no elimina el amor, solo lo mantiene fuera del alcance del escándalo. Él no niega la verdad, solo la preserva. Flor Silvestre y Leo Dan no se callan por miedo a perder algo, sino por convicción de que hay cosas que solo permanecen intactas cuando no son expuestas. Este silencio no disminuye la intensidad del sentimiento, sino que define su límite. Es en este límite donde el honor se establece. Es en el donde la relación permanece, intacta precisamente porque nunca fue transformada en discurso público. La confesión íntima sucede en un espacio donde el tiempo parece desacelerarse y donde las palabras dejan de cumplir función social para asumir peso existencial. No hay prensa, no hay curiosos, no hay necesidad de proteger imagen pública alguna. Solo haya Flor Silvestre, ya consciente de que el fin se acerca, frente a su hermana y a su hija, las dos figuras que representan, al mismo tiempo, su origen y su continuidad. Es en este escenario restringido, casi sagrado, que Flor decide hablar. No porque alguien la presione, no porque exista cobranza, sino porque surge en ella una urgencia silenciosa, la de no partir cargando una versión incompleta de sí misma. Durante toda la vida, Flor aprendió a sostener una imagen sólida, admirable, casi impenetrable. Para el mundo, ella siempre fue la mujer fuerte, la artista íntegra,
La figura que parecía haber vivido todo de forma correcta, alineada, sin desvíos. Esta imagen, aunque respetada, nunca fue totalmente verdadera. Y Flor lo sabía. Sabía que detrás de la narrativa pública había una historia que nunca fue contada, no por vergüenza, sino por elección. En aquel momento final, sin embargo, el peso de esta elección se transforma. Ya no se trata de proteger reputaciones, evitar rumores o mantener coherencia externa. Se trata de alinear la verdad interna con aquellas que realmente importan. La confesión nace de ese deseo profundo de coherencia íntima. Flor revela, con calma y lucidez, que existió un amor verdadero, intenso y silencioso, un amor que nunca fue vivido plenamente, pero que marcó su vida de forma definitiva. Ella no dramatiza, no exagera, no busca conmoción. Habla como quien hace un ajuste final antes de partir. Al decir que no quería morir siendo vista como perfecta, Flor desmonta, en pocas palabras, décadas de construcción simbólica. Esta frase no carga resentimiento, sino alivio. Alivio por finalmente permitir que alguien la vea sin la armadura que usó durante tanto tiempo. La perfección, para Flor, siempre fue un papel exigido, nunca una realidad sentida. Sostenerla exigió silencio, disciplina y renuncia. En la conversación con su hermana y su hija, ella admite esto sin culpa. No dice que se arrepiente, sino que reconoce que la imagen de perfección borró matices importantes de quién fue. La confesión íntima no es un acto de rebeldía tardía, sino de honestidad. Flor no quiere reescribir el pasado, solo quiere que las personas que ama sepan que su vida emocional fue más compleja de lo que aparentó. Al compartir este amor secreto, ella no expone detalles innecesarios, no construye narrativa larga, no justifica decisiones. Ella simplemente afirma la existencia del sentimiento. Eso, por sí solo, ya rompe la idea de perfección. La hermana escucha como quien recibe una verdad esperada, tal vez no en los detalles, pero en la esencia. La hija escucha como quien finalmente comprende que la mujer que siempre admiró también enfrentó dilemas profundos, elecciones dolorosas y renuncias silenciosas. Flor no pide comprensión, sino que ofrece confianza. Confía en que ellas sabrán guardar aquella verdad sin transformarla en peso o en arma. El motivo citado por Flor es directo y poderoso: no quería morir siendo vista como perfecta. Esta frase carga un rechazo claro a la idealización excesiva. Flor entiende que la perfección nunca permitió que el público la viera como humana. Siempre la colocó en un pedestal distante, donde no había espacio para fragilidad, deseo no realizado o elecciones ambiguas. En la proximidad de la muerte, esta distancia deja de hacer sentido. Lo que importa ahora es la verdad compartida con quien permanecerá. La confesión funciona como una liberación tardía, no en el sentido de liberarse del pasado, sino de liberarse de la obligación de sostener una imagen que ya no necesita existir. Flor habla porque siente que, si no lo hace, algo quedará incompleto. No se trata de arrepentimiento, sino de cierre. Al revelar el amor secreto, ella integra esta parte de su historia a su identidad final. La hermana y la hija pasan a cargar no solo la imagen de la mujer fuerte y correcta, sino también de la mujer que amó y eligió renunciar. Esta revelación no disminuye a Flor, al contrario, la humaniza. Muestra que su fuerza no estaba en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de convivir con ellos en silencio. La confesión íntima también redefine el sentido del silencio mantenido a lo largo de la vida. Él deja de parecer negación y pasa a ser entendido como elección consciente, sostenida hasta el último momento. Flor no rompe el silencio para el mundo, sino solo para quien necesitaba conocer la verdad. Esto demuestra que su relación con este amor siempre fue guiada por límites claros. Ella elige el momento y las personas correctas para hablar. Al decir que no quería morir siendo vista como perfecta, Flor reconoce que la perfección nunca fue su objetivo personal, solo una consecuencia externa de sus decisiones. Internamente, ella siempre supo que estaba hecha de contradicciones, sentimientos contenidos y elecciones difíciles. La confesión íntima permite que esta complejidad sea finalmente reconocida. No como escándalo, no como revelación pública, sino como legado emocional. La hermana recibe esta verdad como parte de la historia familiar.
La hija la recibe como aprendizaje silencioso. Vivir con dignidad no siempre significa vivir sin deseos no realizados. Flor, al hablar, no busca absolución ni aplauso. Busca solo partir en paz consigo misma. La conversación privada cumple esta función. Ella no cambia lo vivido, pero cambia la forma en que Flor se despide de su propia historia. Al abandonar la imagen de perfección, aunque solo frente a dos personas, ella se permite ser recordada como alguien entero, no idealizado. Esta confesión íntima es, por lo tanto, un gesto final de valor. Valor no de enfrentar al público, sino de enfrentar la propia verdad. Flor elige morir reconocida, al menos en el círculo más íntimo, como alguien que amó, sintió, renunció y vivió con conciencia. No perfecta, pero verdadera. La música se vuelve el único espacio posible donde aquello que no podía ser dicho encuentra forma, cuerpo y permanencia. Entre Leodan y Flor Silvestre, el sentimiento jamás asume la forma de una declaración directa, nunca se transforma en frase pública, nunca se convierte en confesión abierta ante el mundo. El amor no circula por el lenguaje común, no se expresa en entrevistas, no aparece en gestos visibles. Él elige otro camino, más sutil, más protegido, más duradero, la canción. Es allí donde lo indecible encuentra refugio. La controversia no está en la existencia del sentimiento, sino en la manera en que se manifiesta. En lugar de palabras claras, hay melodías. En lugar de afirmaciones, hay versos. En lugar de explicaciones, hay silencio lleno de música. Leodan entiende que hablar directamente significaría romper un equilibrio frágil, abrir heridas que jamás podrían cerrarse. Por eso, él canta. Y al cantar, dice todo sin comprometer a nadie. La música funciona como un territorio simbólico donde la emoción puede existir sin volverse amenaza. Cada canción carga una densidad emocional que no encuentra espacio fuera de ella. Flor Silvestre reconoce esto. Ella sabe que aquellas canciones no son solo creaciones artísticas sueltas en el aire. Son mensajes codificados, destinados a existir sin destinatario explícito, pero con sentido claro para quien necesita entender. La música se transforma en lenguaje privado dentro de un espacio público. Todos escuchan, pocos comprenden. Este es el pacto silencioso que sostiene esta dinámica. La canción permite que el amor sea eterno sin nunca haber sido vivido. Permite que el sentimiento sea profundo sin ser escandaloso. Leodan encuentra en la música una forma de permanecer fiel a lo que siente sin violar los límites impuestos por la realidad. Él no necesita señalar nombres, no necesita explicar contextos. Basta con cantar. Flor, por su parte, encuentra en la música un reconocimiento que no exige respuesta. Ella no necesita confirmar, negar o justificar. La canción no cobra. Solo existe. Este es el punto crucial. La música crea un espacio seguro precisamente porque no exige reciprocidad pública. Ella acoge el sentimiento sin transformarlo en conflicto. La controversia surge porque, para quien observa desde fuera, la música parece solo expresión artística genérica. Pero, por dentro, ella carga una historia entera que no pudo ser narrada de otra forma. La música absorbe aquello que no podría ser verbalizado sin causar daños irreversibles. Ella se vuelve válvula de escape y archivo emocional al mismo tiempo. Leodan deposita en ella lo que no puede decir. Flor reconoce en ella lo que no puede asumir. Este acuerdo implícito mantiene el silencio en todas las demás esferas de la vida. El amor no se vuelve rumor, no se vuelve escándalo, no es usado como argumento o arma. Él permanece íntegro porque encuentra en la música un lugar donde puede respirar. La canción también ofrece algo que la palabra directa no ofrece, ambigüedad. Dentro de la música, el sentimiento puede ser interpretado de múltiples formas. Para el público, es solo otra historia cantada. Para Flor, es memoria viva. Para Leo, es confesión protegida. Esta ambigüedad es esencial para que todo continúe existiendo sin ruptura. La música permite que el amor sea al mismo tiempo público y secreto. Todos tienen acceso al sonido, pero pocos tienen acceso al sentido completo. Este desfase protege la dignidad de ambos. No hay necesidad de negar nada porque nada fue afirmado explícitamente.
La música dice sin decir. Este modo indirecto de expresión no es cobardía, es estrategia emocional consciente. Leo Dan comprende que transformar sentimiento en discurso público significaría someterlo al juicio ajeno, a la curiosidad, a la distorsión. La música, al contrario, preserva el sentimiento en estado casi puro. Ella no exige contexto, no necesita explicación, no pide autorización. Flor acepta esta forma de comunicación porque entiende que ella respeta los límites que ella misma eligió. La música no invade su vida, no exige decisiones, no pide cambios. Ella solo reconoce. Este reconocimiento silencioso es suficiente. La canción funciona como puente entre dos mundos que no pueden encontrarse de otra forma. Es un canal indirecto porque no atraviesa la realidad concreta, sino el plano simbólico. Y en este plano, el amor puede existir sin herir a nadie. La música también crea continuidad. Aun cuando pasa el tiempo, aun cuando cambian las circunstancias, las canciones permanecen. Ellas cargan el mismo sentimiento, intacto, repetible, accesible siempre que alguien presiona play. Para Leo Dan, esto significa que lo que no fue vivido no desaparece. Para Flor, significa que el sentimiento es reconocido sin ser reclamado. La música permite esta convivencia paradójica, el amor existe, pero no interfiere. Él acompaña, pero no exige. Él marca, pero no domina. Este equilibrio solo es posible porque la música acepta contradicciones. Ella permite decir yo siento sin decir yo quiero. Permite expresar nostalgia sin pedir retorno. Permite declarar amor sin pedir respuesta. La controversia está precisamente en este uso del arte como canal emocional privado. Muchos ven solo canciones románticas. Pocos perciben que allí está concentrado todo lo que no pudo ser vivido fuera de allí. La música se vuelve el lugar donde la renuncia se transforma en belleza. Donde el silencio gana melodía. Donde lo imposible encuentra forma. Leo Dan no necesita romper el silencio porque la música habla por él. Flor no necesita responder porque el silencio continúa intacto. Este arreglo no es casual, es fruto de madurez emocional. Ambos entienden que no todo amor necesita ser vivido para ser verdadero. No todo sentimiento necesita ser declarado para ser profundo. La música ofrece esta posibilidad rara, sentir sin actuar, expresar sin exponer, amar sin romper. El punto crucial es que, sin la música, el silencio sería pesado de más. Con ella, el silencio se vuelve soportable, casi noble. La canción carga el peso de lo que no pudo ser dicho y lo transforma en algo bello, compartible, pero protegido. Es en este espacio seguro donde el sentimiento encuentra su forma definitiva. No como historia pública, no como confesión abierta, sino como melodía persistente. Para Leo Dan y Flor Silvestre, la música no es solo arte, es lenguaje alternativo. Es el idioma posible para un amor que necesitaba existir sin jamás ser pronunciado en voz alta. El respeto explícito a Antonio Aguilar atraviesa toda esta historia como un eje silencioso, firme e innegociable. En ningún momento el sentimiento emocional vivido por Flor Silvestre en relación a Leo Dan se transforma en afrenta, deslealtad o quiebra consciente del compromiso conyugal que ella asumió. Por el contrario, cuanto más claro se vuelve el amor que existe en el plano emocional, más evidente se vuelve también la decisión de Flor de preservar, por encima de todo, la dignidad del hombre con quien construyó su vida pública y privada. Flor no actúa movida por confusión moral ni por impulsividad. Ella distingue con claridad lo que siente de lo que elige hacer. Y en esta distinción reside el punto central de la controversia, un amor emocional coexistiendo con fidelidad conyugal no como contradicción, sino como elección ética consciente. Flor reafirma repetidas veces, en actitudes y palabras, el respeto absoluto a Antonio Aguilar. Este respeto no es performático ni discursivo. Se manifiesta en la forma en que ella delimita fronteras, en la forma en que se comporta, en la forma en que nunca permite que el sentimiento sobrepase el campo de lo no vivido. Flor sabe exactamente el peso simbólico de Antonio Aguilar, no solo como marido, sino como figura central en su vida, en su familia y en su historia. Ella entiende que cualquier acción que pusiera este vínculo en riesgo no sería solo una elección personal,
sino una ruptura de principios que siempre guiaron su trayectoria. Por eso, el amor emocional que existe no se convierte en amenaza al matrimonio. Él permanece contenido, disciplinado, silencioso. La reafirmación del respeto absoluto al marido no nace de la negación del sentimiento, sino del reconocimiento de que amar también implica saber renunciar. Flor no minimiza lo que siente, pero tampoco permite que eso se transforme en justificación para transgresión. La controversia surge precisamente porque, para muchos, amor y fidelidad solo pueden coexistir cuando son dirigidos a la misma persona. Flor desafía esta lógica al demostrar que es posible reconocer un sentimiento y, aún así, elegir no vivirlo en nombre de un compromiso mayor. Antonio Aguilar nunca es colocado como obstáculo o villano. Él es respetado como compañero, como padre, como pilar. Flor jamás lo desautoriza emocionalmente. Por el contrario, es precisamente el respeto por él lo que sostiene todas las decisiones difíciles que ella toma. Leo Dan comprende este límite. Él sabe que cualquier intento de sobrepasarlo significaría no solo perder a Flor, sino faltar al respeto a aquello que ella más valora. El respeto a Antonio Aguilar funciona, por lo tanto, como línea intransitable. No hay ambigüedad en este punto. Flor puede amar emocionalmente, pero no engaña. Ella puede sentir, pero no actúa. Ella puede reconocer, pero no reclama. Esta postura no nace de sumisión, sino de convicción. Flor cree que su palabra, su compromiso y su historia tienen valor. Romperlos por un deseo, por más intenso que sea, significaría negarse a sí misma. La fidelidad conyugal, en este contexto, no es solo física, sino simbólica. Es fidelidad al pacto, a la familia, a la elección hecha conscientemente. La controversia gana fuerza porque desafía narrativas simplistas. No hay escándalo, no hay traición, no hay duplicidad de vida. Hay complejidad emocional administrada con rigor ético. Flor reafirma el respeto a Antonio Aguilar precisamente al no permitir que el amor emocional se transforme en algo concreto. Ella no busca rendijas, no crea justificaciones, no racionaliza posibles excepciones. El límite es claro y permanente. Esto exige fuerza. Exige madurez. Exige renuncia diaria. Flor sostiene este límite no por miedo a consecuencias, sino por lealtad a sí misma y al hombre con quien eligió compartir la vida. Antonio Aguilar representa estabilidad, historia, compañerismo construido a lo largo del tiempo. Flor no permite que esta construcción sea relativizada por un sentimiento que, aunque verdadero, no puede ser vivido sin destruir algo mayor. La coexistencia entre amor emocional y fidelidad conyugal solo es posible porque Flor establece jerarquías claras. El sentimiento no gobierna sus acciones. Los principios gobiernan. Leo Dan respeta esto porque entiende que amar a Flor implica respetar sus elecciones. Él no intenta competir con Antonio Aguilar, no se coloca en oposición, no reclama espacio que no le corresponde. Este respeto mutuo entre los tres, aunque silencioso, sostiene el equilibrio de esta historia. La reafirmación del respeto absoluto al marido también protege la propia imagen de Flor. No en el sentido superficial de la reputación pública, sino en el sentido profundo de la coherencia interna. Flor actúa de acuerdo con aquello que cree correcto, aun cuando esto implica sufrimiento personal. La controversia, por lo tanto, no está en una supuesta infidelidad, sino en la capacidad de Flor de reconocer sentimientos sin permitir que ellos determinen sus acciones. Esta postura desafía expectativas románticas convencionales, pero revela un entendimiento más amplio de amor y responsabilidad. Amar, para Flor, no significa poseer ni ser poseída. Significa respetar límites, inclusive los propios. Antonio Aguilar permanece intocado por esta historia porque Flor así lo elige. Ella no permite que el amor emocional sea usado como excusa para deshonra. Por el contrario, es precisamente el amor lo que la lleva a actuar con aún más cuidado. El respeto explícito al marido se manifiesta en el silencio, en la contención, en la negativa a transformar sentimiento en narrativa pública o en acto concreto. Flor nunca pone a Antonio Aguilar en situación de humillación o duda. Ella preserva su dignidad en todas las esferas. Esta decisión no es fácil ni neutra. Cobra un precio emocional alto.
Pero Flor acepta este precio porque cree que ciertos valores no son negociables. La fidelidad conyugal, en este contexto, no es ausencia de deseo externo, sino compromiso con la elección hecha. La coexistencia entre amor emocional y fidelidad solo se sostiene porque Flor asume responsabilidad total por sus decisiones. Ella no transfiere culpa, no terceriza elecciones, no se coloca como víctima de las circunstancias. Ella reconoce el sentimiento y, al mismo tiempo, reafirma el respeto absoluto al marido. Es en este equilibrio tenso, pero consciente, que esta historia se mantiene. No como escándalo, no como traición, sino como prueba de que, para Flor Silvestre, el honor siempre estuvo por encima del deseo. El dolor emocional cargado en silencio no aparece de forma súbita ni se manifiesta como herida abierta, él se instala lentamente, casi imperceptible. Y pasa a formar parte de la respiración diaria de Flor Silvestre y de Leo Dan. Es un dolor que no pide auxilio, no exige testigos y no busca traducción en palabras públicas. Ambos siguen sus vidas como si nada estuviera faltando, cumpliendo papeles, honrando compromisos, sosteniendo imágenes sólidas frente al mundo. Sin embargo, por dentro, existe la marca persistente de un amor que nunca encontró espacio para existir plenamente. Este amor no vivido no se transforma en arrepentimiento declarado ni en revuelta silenciosa, él se transforma en ausencia constante, en posibilidad suspendida. En recuerdo que no pertenece al pasado porque nunca llegó a volverse presente. Flor carga con este dolor como quien carga algo que eligió no soltar, porque sabe exactamente de dónde vino y por qué existe. Leo carga el mismo dolor como quien acepta un destino emocional que no fue impuesto, sino aceptado conscientemente. Ambos saben que este dolor no nació de error, sino de elección. Y tal vez por eso duela de forma diferente, más profunda, más duradera. El punto crucial es que este sufrimiento nunca es exhibido. No hay entrevistas reveladoras, no hay frases enigmáticas lanzadas al público, no hay intentos de transformar el dolor en narrativa inspiradora. Flor no habla porque entiende que hablar no disminuiría el peso de lo que siente. Leo no habla porque sabe que exponer este dolor no lo volvería más legítimo. El silencio no es impuesto, es elegido. Ellos eligen no compartir este sufrimiento porque saben que el mundo no sabría qué hacer con él. Lo transformaría en curiosidad, en especulación, en juicio. El amor no vivido se volvería tema, y el dolor perdería su dignidad. Flor y Leo prefieren preservarlo intacto, aunque pesado. El dolor emocional se manifiesta en pequeños gestos, en miradas que duran un segundo más de lo que deberían, en pausas largas, en decisiones tomadas con exceso de cuidado. Él aparece en la manera en que ambos lidian con el tiempo, cómo evitan ciertos temas, cómo respetan ciertos límites. No hay explosión, no hay catarsis. Hay convivencia. Flor aprende a integrar este dolor a su identidad sin permitir que la defina. Leo aprende a hacer lo mismo. Ambos siguen caminos diferentes, construyen historias propias, pero cargan la misma marca silenciosa. El amor no vivido no les impide vivir, pero los acompaña como sombra discreta. Este dolor no se traduce en amargura ni en cinismo. Por el contrario, profundiza la sensibilidad de ambos. Flor se vuelve aún más consciente de la complejidad de las elecciones humanas. Leo se vuelve aún más atento a los límites del otro. El sufrimiento silencioso enseña que no todo dolor necesita ser resuelto, algunos solo necesitan ser respetados. El silencio, en este contexto, no es huida, sino forma de cuidado. Cuidado con lo sentido, con lo no vivido y con las personas involucradas. Flor no transforma este dolor en discurso porque sabe que lo reduciría. Leo no lo transforma en declaración porque sabe que lo expondría. Ambos entienden que el amor que no se vivió exige un tipo específico de duelo, un duelo sin funeral, sin despedida formal, sin cierre claro. Este duelo se prolonga en el tiempo, pero no se manifiesta externamente. Se acomoda. El sufrimiento no expuesto públicamente también es una forma de respeto mutuo. Al no hablar, Flor protege a Leo de ser asociado a una historia que nunca quiso ser pública. Al no hablar, Leo protege a Flor de tener su trayectoria reinterpretada bajo otra lente. El silencio funciona como escudo y como pacto. El dolor permanece, pero no hiere a terceros.
Él es cargado solo por quien lo siente. Esto exige fuerza. Exige madurez emocional para aceptar que ciertas experiencias no tendrán validación externa. Flor acepta esto porque confía en sus propias elecciones. Leo acepta porque confía en el valor de lo que sintió, independientemente de reconocimiento. Ambos saben que el amor no vivido fue real, aún sin testigos. Y esta certeza basta. El dolor se manifiesta también en aquello que no se hace. En invitaciones rechazadas, en caminos no tomados, en posibilidades descartadas sin explicación. Cada renuncia refuerza la presencia silenciosa de lo que pudo haber sido. Flor y Leo conviven con esta conciencia sin dramatizar. No hay autocompasión. Hay aceptación. Ellos saben que toda elección carga pérdidas. Y esta fue la pérdida que eligieron cargar. El sufrimiento silencioso no los paraliza, sino que los vuelve más atentos a la fragilidad de las decisiones humanas. Ellos aprenden que la vida no se organiza solo en torno al deseo, sino también en torno a la responsabilidad. El dolor emocional, en este sentido, se vuelve casi pedagógico. Él enseña límites, enseña renuncia, enseña que amar no siempre significa actuar. Flor sigue siendo firme, coherente, entera. Leo sigue siendo sensible, respetuoso, consciente. El dolor no los quiebra porque no nace de traición o arrepentimiento, sino de fidelidad a principios. Esto no lo vuelve menor, solo diferente. Es un dolor silencioso, sin derecho a protesta. Y tal vez por eso tan persistente. El amor no vivido permanece como memoria sin pasado, como nostalgia sin recuerdo concreto. No hay escenas para revisitar, solo sensaciones. Esto vuelve el sufrimiento aún más abstracto, pero no menos real. Flor siente la ausencia de lo que nunca tuvo. Leo siente la falta de lo que nunca vivió. Ambos reconocen esta ausencia como parte de quienes son. Y siguen. El sufrimiento no es expuesto porque no necesita ser explicado. Él existe independientemente de ser visto. Flor y Leo no necesitan que el mundo reconozca este dolor para que tenga valor. Ellos saben lo que sintieron. Saben lo que eligieron. Saben lo que perdieron. El silencio preserva este dolor de la banalización. Preserva al amor de volverse historia mal contada. La marca del amor no vivido se vuelve una capa interna, invisible, pero estructurante. Ella influye decisiones, posturas, silencios. Flor carga con esta marca con la misma dignidad con que cargó sus elecciones públicas. Leo la carga con la misma discreción con que siempre respetó límites. El sufrimiento silencioso no es debilidad, es consecuencia. Consecuencia de haber amado y elegido no vivir. Ambos aceptan este precio. No porque fue fácil, sino porque fue coherente. El dolor emocional cargado en silencio se vuelve, así, parte del equilibrio de esta historia. Él no explota, no se resuelve, no desaparece. Él solo permanece, contenido, integrado, respetado. Flor y Leo siguen sus vidas sabiendo que algunas historias no fueron hechas para ser contadas, sino para ser cargadas por quien las vivió. Y es en este silencio donde el dolor encuentra su único lugar posible, sin corromperse, sin volverse espectáculo, sin perder su verdad. La ausencia total de exposición mediática es uno de los aspectos más contundentes y, al mismo tiempo, más silenciosamente poderosos de esta historia. En un medio donde cada gesto puede volverse titular, donde rumores son fabricados con facilidad y donde la vida íntima de figuras públicas suele ser tratada como mercancía. Flor Silvestre y Leo Dan eligieron un camino radicalmente opuesto, el de la invisibilidad deliberada. No hubo entrevistas insinuantes, no hubo frases ambiguas lanzadas al viento, no hubo intentos de controlar narrativas o de anticipar rumores. Lo que hubo fue un silencio consistente, sostenido a lo largo de décadas, aun cuando el contexto parecía invitar a lo contrario. Este silencio no fue fruto de casualidad ni de conveniencia momentánea, fue una decisión continua, reafirmada año tras año, frente a oportunidades claras de exposición. La controversia reside exactamente en eso, en un mundo que recompensa a quien habla, ellos eligieron no hablar. En una industria que transforma intimidad en capital simbólico, ellos se rehusaron a convertir sentimientos en espectáculo.
Flor nunca usó su posición para moldear una versión conveniente de los hechos. Leo nunca se valió de su sensibilidad artística para insinuar algo que pudiera ser leído como confesión pública. No hubo escándalos porque no hubo filtraciones. No hubo desmentidos porque no hubo acusaciones explícitas. La ausencia de ruido no significó ausencia de contenido, sino presencia de control. Ambos comprendieron que los medios no sabrían lidiar con una historia que no cabía en etiquetas simples. Sabían que cualquier intento de explicación sería reducido a titular, cualquier matiz sería perdido, cualquier silencio sería interpretado como culpa o misterio calculado. Al elegir no exponerse, protegieron no solo a sí mismos, sino también a terceros, historias paralelas, vínculos legítimos que no merecían ser atravesados por narrativas incompletas. El secreto permaneció intacto por décadas precisamente porque nunca fue alimentado. No hubo pistas lanzadas a propósito, no hubo juegos de bastidores, no hubo complicidad con la curiosidad pública. Flor y Leo entendieron algo esencial: los medios se alimentan de acceso, y negar acceso es una forma de preservar significado. El silencio funcionó como una muralla ética. No era miedo al juicio, sino conciencia de las consecuencias. Ambos sabían que, una vez expuesta, la historia dejaría de pertenecerles. Pasaría a ser reinterpretada, distorsionada, explotada. Sería arrancada de su contexto emocional y transformada en producto. Al evitar cualquier exposición mediática, ellos mantuvieron el control sobre lo que era suyo por derecho, la propia experiencia. Esta ausencia de entrevistas no fue pasividad, fue posicionamiento. Flor, con su trayectoria consolidada, sabía que cualquier palabra suya sería amplificada. Leo, con su sensibilidad reconocida, sabía que cualquier silencio mal colocado sería leído como confirmación. Aún así, ambos sostuvieron una coherencia impresionante. Décadas pasaron sin que el tema emergiera públicamente, aún en periodos de intensa atención mediática sobre sus vidas. Esto no sucede por casualidad. Sucede cuando existe alineamiento interno, cuando dos personas comparten el entendimiento de que ciertas verdades no necesitan ser públicas para ser reales. El secreto permaneció intacto porque nunca fue tratado como carga, sino como elección. No hubo la tentación de limpiar la propia imagen contando una versión conveniente. No hubo la tentación de usar la historia como forma de reafirmación personal o artística. Flor nunca necesitó de este reconocimiento externo para validar su integridad. Leo nunca necesitó de este relato para legitimar su sensibilidad. La ausencia de escándalos también revela algo más profundo: no había contradicción entre lo que sentían y lo que vivían. No existía una vida doble que necesitara ser escondida a toda prisa. Existía una vida interna, silenciosa, que coexistía con una vida pública coherente. Por eso no hubo deslices, no hubo incoherencias que llamaran la atención. El silencio no era tenso, era natural. Los medios, por más insistentes que sean, suelen olfatear inconsistencias. Aquí, no había. El secreto atravesó décadas porque no generaba grietas visibles. Flor seguía firme en sus elecciones públicas. Leo seguía íntegro en su postura. No había necesidad de negar nada porque nada había sido afirmado. No había necesidad de explicar porque nada había sido expuesto. Esta ausencia total de exposición mediática también revela un profundo respeto por el público. Al no transformar su intimidad en narrativa pública, Flor y Leo rechazaron la idea de que todo necesita ser compartido. Ellos preservaron la distinción entre arte y persona pública y vida emocional. La música, la actuación, la presencia pública continuaron existiendo sin ser contaminadas por revelaciones sensacionalistas. El público recibió obras, no confesiones. Recibió talento, no dramas personales. Esto no disminuyó la conexión con las personas, por el contrario, permitió que cada uno proyectara sus propias emociones sin ser conducido por una historia oficial. El secreto intacto por décadas no es señal de represión, sino de madurez emocional y estratégica. Flor y Leo sabían que el tiempo transforma todo. Sabían que lo que hoy parece urgente mañana puede parecer irrelevante. Eligieron no reaccionar a la inmediatez. Eligieron no dejarse capturar por la lógica del momento. El silencio funcionó como filtro temporal.
lo que sobrevivió a él fue solo lo esencial. Esta postura exigió disciplina. Exigió decir no a invitaciones, a preguntas, a oportunidades de hablar. Exigió tolerar especulaciones vagas sin sentirse obligado a corregirlas. Exigió confiar en que la verdad no necesita ser anunciada para existir. La controversia, por lo tanto, no está en lo dicho, sino en lo no dicho. En una era de exposición creciente, la ausencia total de exposición mediática se vuelve casi un acto de resistencia. Flor Silvestre y Leo Dan resistieron a la tentación de transformar sentimiento en narrativa pública. Resistieron a la curiosidad ajena. Resistieron a la lógica del escándalo. Y, al hacer esto, mantuvieron el secreto intacto no como algo escondido a toda prisa, sino como algo protegido con conciencia. El silencio de ellos no fue vacío. Fue lleno de intención. Fue sostenido con coherencia a lo largo del tiempo. Y es exactamente por eso que, cuando se mira a esta historia, lo que impresiona no es lo que pudo haber sido titular, sino el hecho de que nunca lo fue. El secreto permaneció porque fue respetado. No porque era frágil, sino porque era valioso de más para ser entregado al ruido. La revelación póstuma cambia la lectura de toda la historia porque ella no llega como un escándalo fabricado, ni como una confesión espectacular, sino como un desplazamiento silencioso de la memoria colectiva. Durante décadas, Flor Silvestre fue percibida como una figura sólida, casi inamovible, alguien cuya vida emocional parecía perfectamente alineada con su imagen pública, sin grietas visibles, sin conflictos expuestos. Sin dudas abiertas. Esta percepción no nació por casualidad. Ella fue construida a lo largo del tiempo, reforzada por la ausencia de entrevistas reveladoras, por la inexistencia de versiones contradictorias y, sobre todo, por el silencio absoluto que siempre rodeó su intimidad. Cuando la confesión sale a la luz solo después de su muerte, el impacto no está en el contenido en sí, sino en el momento en que surge. El tiempo altera todo. Aquello que pudo haber sido juzgado, cuestionado o hasta distorsionado en vida, aparece ahora como un fragmento final, imposible de ser negado, explicado o corregido. El público se ve obligado a lidiar con esta verdad sin la presencia de la protagonista para conducir la narrativa, y esto transforma completamente la forma en que la historia es recibida. La familia surge como guardiana de esta revelación, no como agente de exposición gratuita, sino como depositaria de algo que Flor eligió no compartir mientras respiraba. Este detalle es central, porque indica que el silencio no fue impuesto desde fuera, sino sostenido desde dentro, con conciencia plena de las consecuencias. La controversia nace precisamente de ese punto: si la verdad existía, ¿por qué solo ahora? La respuesta implícita está en la propia trayectoria de Flor, marcada por elecciones que siempre privilegiaron la estabilidad, el honor y la preservación de todos los involucrados. La revelación póstuma obliga al público a revisitar cada gesto, cada postura y cada decisión bajo una nueva lente. Aquello que antes parecía solo firmeza pasa a ser entendido también como contención. El autocontrol, antes visto como rasgo natural de personalidad, gana contornos de renuncia deliberada. El silencio deja de ser ausencia y pasa a ser presencia constante, cargada de significado. La historia emocional de Flor, antes percibida como resuelta, se revela compleja, construida sobre elecciones que no fueron fáciles, pero necesarias dentro de su propia lógica de valores. Al salir a la luz tras su muerte, la confesión impide cualquier tipo de defensa pública, cualquier intento de reposicionar la narrativa. No hay entrevistas explicativas, no hay justificaciones tardías, no hay reconciliación con la opinión pública. Lo que existe es solo el hecho desnudo de que algo fue vivido en silencio y cargado hasta el final. Esto provoca incomodidad, porque desafía la idea de que figuras admiradas necesitan ser emocionalmente transparentes para ser legítimas. Flor muestra, incluso después de partir, que es posible vivir una vida pública entera sin exponer todo, sin transformar sentimientos en espectáculo, sin negociar intimidad con reconocimiento. La revelación póstuma no contradice esta postura, la confirma. Muestra que el silencio no fue fruto de miedo, sino de decisión. El público, al reinterpretar su trayectoria, comienza a percibir que muchas elecciones aparentemente simples cargaban capas profundas de responsabilidad emocional.
La ausencia de escándalos deja de ser solo elegancia y pasa a ser entendida como costo personal. La coherencia de su imagen pública ya no surge como algo natural, sino como resultado de vigilancia interna constante. La familia, al permitir que esta verdad emergiera solo después, respeta un límite que Flor nunca cruzó en vida. No se trata de exponer, sino de completar. No se trata de reescribir su historia, sino de añadir una dimensión que siempre existió, aunque invisible. La controversia se intensifica porque el público no tiene acceso directo a la voz de Flor sobre este asunto. Todo lo que queda son ecos, memorias y la certeza de que algo importante fue mantenido fuera de la mirada colectiva por elección propia. Esto genera múltiples lecturas. Para algunos, la revelación humaniza a Flor, acercándola al público al mostrar que su fuerza fue construida sobre sacrificios internos. Para otros, ella rompe la imagen idealizada de una vida emocionalmente impecable. Pero ninguna de estas lecturas logra ignorar el hecho central. La revelación tardía obliga a todos a reconocer que la historia no era tan simple como parecía. El silencio, que por tanto tiempo fue interpretado como neutralidad, ahora se revela como estrategia de preservación. Flor no quiso ser recordada por el conflicto, sino por la obra. No quiso que su intimidad se volviera objeto de debate mientras aún estaba presente para sentirlo. Al dejar que esta verdad surgiera solo después, ella transfiere el peso de la interpretación al tiempo, no al enfrentamiento inmediato. Esto cambia radicalmente la lectura de su trayectoria emocional, porque muestra que lo no dicho también forma parte de la historia. El público pasa a comprender que hubo amor reconocido, pero no vivido plenamente, y que esta elección moldeó silenciosamente muchas decisiones. La revelación póstuma no transforma a Flor en víctima, ni en heroína trágica, sino en alguien que asumió conscientemente el costo de sus elecciones. La familia, al revelar, no crea escándalo, solo retira el último velo. El impacto está en el hecho de que, sin el calor del presente, la historia gana densidad, gravedad y respeto. No hay urgencia en juzgar, solo necesidad de comprender. La trayectoria emocional de Flor pasa a ser leída como una construcción marcada por equilibrio externo y tensión interna. El público, al reinterpretar su vida, percibe que la perfección aparente escondía una disciplina afectiva extrema. La revelación tardía no disminuye su grandeza, la vuelve más compleja. Muestra que la integridad que siempre la definió no fue ausencia de sentimiento, sino capacidad de contenerlo en nombre de algo mayor. El silencio que mantuvo deja de ser visto como vacío y pasa a ser reconocido como espacio habitado por elecciones difíciles. La historia, ahora, no puede más ser contada solo como ejemplo de estabilidad, sino como narrativa de renuncia consciente. Y es exactamente eso lo que transforma la revelación póstuma en un punto de inflexión definitivo. Ella no reescribe el pasado, pero cambia para siempre la forma en que es comprendido. El amor como dilema moral, y no como romance público, es el eje que organiza toda esta historia y la aleja definitivamente del territorio fácil de la idealización o del escándalo. No se trata de una narrativa construida para provocar shock, curiosidad o consumo emocional del público, sino de un conflicto interno vivido de forma consciente, silenciosa y profundamente responsable por Flor Silvestre y Leo Dan. Desde el principio, el sentimiento que los une no es presentado como impulso descontrolado, ni como pasión que ignora consecuencias. Por el contrario, surge ya marcado por la lucidez. Ambos reconocen lo que sienten, nombran este sentimiento internamente y, precisamente por eso, comprenden el peso que carga. El dilema no está en amar o no amar, sino en decidir qué hacer con este amor cuando entra en choque directo con valores que ninguno de los dos está dispuesto a traicionar. Flor Silvestre no aparece como alguien dividida entre dos hombres en el sentido romántico tradicional, sino como una mujer plenamente consciente de su posición, de su historia y de las responsabilidades que asumió. Leo Dan, por su parte, no surge como figura que disputa, insiste o intenta romper estructuras ya establecidas, sino como alguien que reconoce el límite ético de esta situación y acepta permanecer dentro de él. El punto central no es la imposibilidad física del romance, sino la imposibilidad moral de transformarlo en algo público sin destruir aquello que ambos consideraban innegociable. La historia se construye, entonces, como un ejercicio continuo de contención.
Cada encuentro emocional, cada conversación implícita, cada reconocimiento silencioso refuerza la idea de que el amor, en aquel contexto, no podría ser vivido de forma plena sin generar una cadena de daños. Flor entiende que transformar este sentimiento en acción significaría romper no solo un vínculo conyugal, sino una estructura familiar entera, un pacto de vida construido a lo largo del tiempo. Leo entiende que insistir significaría colocar a Flor ante una elección que ella no debería ser obligada a hacer. El amor, por lo tanto, no es negado, sino administrado. Él existe, es reconocido y respetado, pero no recibe autorización para convertirse en gesto público. Esta elección transforma el sentimiento en dilema permanente, porque amar sin actuar exige disciplina emocional constante. No hay catarsis, no hay resolución romántica, no hay final feliz en el sentido tradicional. Hay, sí, la decisión repetida, día tras día, de no atravesar una línea que, una vez cruzada, no permitiría retorno. El conflicto entre sentimiento, honor y responsabilidad se manifiesta precisamente en esta repetición silenciosa de la renuncia. No se trata de un sacrificio momentáneo, sino de una postura sostenida a lo largo del tiempo. Flor no se presenta como víctima de esta elección, sino como agente de ella. Su honor no aparece como imposición externa, sino como valor internalizado. La responsabilidad no surge como peso impuesto por terceros, sino como compromiso asumido por ella misma. Leo, al aceptar esta dinámica, refuerza la naturaleza moral del vínculo. Él no transforma el amor en argumento para reclamo, ni en justificación para transgresión. Él acepta que aquel sentimiento, para existir, necesita permanecer dentro de ciertos límites. Esto desplaza completamente la lectura de la historia. No estamos ante un romance prohibido en el sentido clásico, marcado por encuentros secretos, tensión física o deseo reprimido a punto de explotar. Estamos ante un vínculo emocional que se define precisamente por la negativa a volverse espectáculo. El amor existe como conciencia, no como performance. Se manifiesta en aquello que no es hecho, tanto como en lo que es sentido. Esta dimensión moral es lo que da densidad a la historia. Flor y Leo no luchan contra el mundo para vivir este amor, ellos luchan contra la tentación de vivirlo de forma irresponsable. Esta lucha es silenciosa, interna y, por eso mismo, más difícil de ser percibida desde fuera. El público, acostumbrado a narrativas de ruptura y transgresión, tiende a buscar clímax, confrontación, declaración. Pero aquí el clímax es la ausencia del gesto. La declaración no sucede públicamente porque ambos entienden que ciertas verdades, cuando son expuestas, dejan de ser éticas. El amor, en este contexto, no es romantizado como fuerza que todo justifica, sino tratado como realidad que necesita ser enmarcada por valores. El honor no aparece como moralismo rígido, sino como elección consciente de no herir a personas que no tienen culpa de aquel sentimiento. La responsabilidad no es vista como represión, sino como forma de madurez afectiva. Flor no niega lo que siente, sino que decide qué hacer con eso. Leo no se coloca como mártir, sino como alguien que respeta esta decisión. La historia, entonces, se construye en un espacio raro, el espacio donde el amor no se mide por cuánto se vive, sino por cuánto se controla. Esto desconcierta porque desafía la idea popular de que amar es, necesariamente, actuar. Aquí, amar es contener, preservar, proteger. Proteger a la familia, proteger la propia integridad, proteger al otro de elecciones irreversibles. El dilema moral no se resuelve porque no hay solución perfecta. Cualquier camino traería pérdidas. Flor elige aquella que le parece menos destructiva. Leo acepta caminar al lado de esta elección, aun sabiendo que lo coloca en una posición de renuncia permanente. Esta aceptación no es pasiva, sino ética. Él reconoce que insistir sería egoísmo y que transformar el sentimiento en exigencia sería negar la propia naturaleza del vínculo que construyeron. El amor, así, deja de ser narrativa de posesión y se vuelve narrativa de respeto. No hay victoria emocional, pero hay coherencia. El público, al comprender esta dinámica, es invitado a abandonar lecturas simplistas. No se trata de pasión frustrada, sino de madurez afectiva extrema. Flor Silvestre no vive este amor como escape, sino como prueba constante de sus valores.
Leo Dan no vive este amor como promesa, sino como reconocimiento de límites. La historia no pide aplauso ni compasión, ella pide comprensión. El dilema moral es el centro porque explica todo lo que vino antes y todo lo que permaneció en silencio después. El amor no se transforma en romance público porque nunca fue concebido para eso. Él existe en un plano en que sentimiento no anula responsabilidad. Al final, lo que permanece no es la idea de un amor perdido, sino la imagen de dos personas que eligieron no herir para satisfacerse. Esta elección, silenciosa y sostenida a lo largo del tiempo, es el verdadero núcleo de la historia. No hay tragedia explícita, no hay drama exhibido. Hay una tensión continua entre lo que se siente y lo que se debe hacer. Y es precisamente esta tensión, vivida lejos de los reflectores, la que transforma este amor en dilema moral, no en romance público.